Saludamos a todos quienes nos acompañan en nuestro coloquio de hoy día. Tenemos como invitado a alguien de la casa, que es Federico García, académico de la sede de Concepción del Instituto de Filosofía. Para quienes no sepan, digamos, pues eventualmente, Federico es magíster en filosofía de la Universidad de Concepción, licenciado en filosofía por la Universidad de los Andes y licenciado en estudios medievales por mención filosofía por la New York University. Federico nos va a exponer sobre violencia mimética y chivo expiatorio en la sociedad actual. Adelante, cuando quiera, Federico. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por aparecerse acá a escucharme hablar de este tema, un tema quizá un poco oscuro. Vamos a ver qué sale de esto. Quizás la exposición va a ser un poco esquemática, espero que se vuelva más interesante en la medida que salgan preguntas, que se dé la conversación en torno al tema. Y hay muchas maneras de comenzar cualquier cosa. No sabía bien cómo abordar, introducir este tema, porque se puede hablar de la experiencia del autor o conceptualmente. Y me acordé de lo que dijo la profesora Patricia Vargas hace un par de semanas, que hay autores que cuando uno los empieza a conocer, empiezan a aparecer por todas partes. Y en este caso no es que el autor aparezca en todas partes, porque René Girard permanece más bien en la oscuridad, sino que sus ideas empiezan a aparecer en todas partes. Cuando se lo conoce, uno empieza a ver las ideas de René Girard en todo. Y si uno va a hablar de la violencia mimética, los chivos expiatorios, primero tiene que presentar el pensamiento de René Girard, para después ver cómo se aplica en distintas situaciones contemporáneas o pasadas. Yo creo que si lo presento bien, la segunda parte está de más, porque después cada uno puede hacerlo solo. Eso cada uno, si queda claro, después uno ve cómo se aplica automáticamente. Es un autor, voy a decirlo así, fascinante, y mis colegas acá del Instituto en Concepción lo saben porque aparece como 10 minutos después de iniciar cualquier conversación, digamos. Hay algo que corrobora lo que ha dicho René Girard, sale algún ejemplo, alguna cosa. Es un autor fascinante. Alejandro Llano dice que cuando se lo encontró también le fascinó, pero que se encontró con dos reacciones opuestas. Algunos compartían el entusiasmo por René Girard y otros los desagradaba profundamente. Entre ellos estaba su director de tesis, lo cual lo obligó a reformular su tesis. Cuando murió Girard en el 2015, uno de los obituarios que leí decía que leer a René Girard era como ponerse anteojos y que el mundo se enfocara. O sea, así de potente eran sus ideas. Se los presento. René Girard es un intelectual francés, nacido en 1923, que no cabe en categorías definidas. Fue estudioso de la literatura europea del siglo XIX principalmente, pero también de Shakespeare y Cervantes. Fue un historiador medievalista, antropólogo, estudioso de los mitos y de las religiones, apologeta del cristianismo, multifacético. Tiene, como decía, sus detractores, pero también tiene seguidores muy fieles en muchos campos, desde la psicología hasta la arqueología, siendo de alguna manera, se lo define a veces como un antropólogo teórico. Lo interesante es que hay gente que se dedica a la antropología práctica, digamos, y que se toma muy en serio sus tesis. Hay un libro que habla de los chivos expiatorios en sitios neolíticos, por ejemplo, en excavaciones neolíticas. Bien. Su influencia también es grande, así como un dato si quieren, pero esto puede ser para bien o para mal, pero uno de sus discípulos en Stanford, porque René Girard hizo carrera en Estados Unidos, principalmente en Johns Hopkins, finalmente en Stanford. Uno de sus discípulos en Stanford fue Peter Thiel, que fue el primer inversionista externo de Facebook, que cuando vio la idea de Facebook dijo, estas son las ideas de Girard llevadas a la práctica y magnificadas, va a ser un exitazo. Y fue uno de los
¿cómo se llama? De los pilares de su fortuna, aunque ya tenía suficiente fortuna, pero claro, el primer inversionista externo de Facebook vio la idea de René Girard en las redes sociales, tempranamente. Bien, hizo carrera en Estados Unidos, aunque fue admitido tarde en su vida, pero fue admitido a la Academia Francesa. Sus obras más famosas son quizás La violencia y lo sagrado, El chivo expiatorio, Veo a Satán caer como un relámpago, y tiene muchas otras. Su idea central, si bien no es tan original, pero en él decanta, es que el deseo humano es mimético. Se le puede poner otro adjetivo, triangular, por ejemplo. Es mimético en el sentido que el ser humano desea lo que desean otros porque lo desean otros. El deseo no es original. El deseo original es la mentira romántica, el deseo autónomo. La verdad novelesca es que en el fondo uno quiere lo que quieren otros porque lo quieren los otros. El deseo está siempre mediado por un modelo. Y de las consecuencias de esto, para René Girard, se sigue todo, desde el origen de la religión y la cultura hasta la domesticación de los animales, todo. Vamos a ver eso más adelante. Bien. Esta idea, reconoce Girard, está primero presente en Aristóteles, que observa que el ser humano es el ser más mimético y está completamente en línea con la antropología clásica. El ser humano es un ser mimético, el más mimético de todos, porque no tiene instintos y tiene que aprenderlo todo, y aprende imitando, así aprendemos a hablar, por ejemplo. Pero no solamente aprende a hacer, sino que también aprende a desear. Y eso también está muy en línea con la sociabilidad natural humana. Si uno quiere pertenecer a una sociedad, tiene que parecerse a lo que quieren los demás y tiene que querer más o menos lo mismo que quieren los demás, si no uno queda afuera. Y como en el ser humano no hay instinto más allá de la satisfacción de las necesidades físicas en situaciones quizás de urgencia, por sobre eso está el deseo, y el deseo nunca es original. Como decía, es mimético, es triangular, está siempre mediado por un modelo. Si uno lo piensa, uno, digamos así, tiene sed, la sed es una necesidad física, pero ¿qué es lo que quiere cuando tiene sed? ¿Quiere una cerveza bien helada o quiere una Coca-Cola bien helada, que le ha sido mostrada a uno, digamos, quizás con algún personaje que se la toma y que manifiesta satisfacción? Entonces no es tanto que uno quiera apagar la sed, sino que uno quiere sentir lo que está sintiendo la persona que se está tomando esa cerveza bien helada, o esa Coca-Cola bien helada. Sí, la sed bien, básica, pero más allá de la sed está el deseo. Lo mismo, uno puede tener frío, de acuerdo, pero ¿qué es lo que quiere? Uno quiere un abrigo como el que usa tal actor en tal película, porque no solamente uno quiere dejar de pasar frío, sino que uno también quiere sentirse o que los demás lo vean como lo ven a ese actor, etc. Digámoslo así, el ser humano tiene necesidades, pero por sobre eso está ese deseo, y ese deseo nunca o casi nunca es original, sino que está siempre mediado. Bien, tiene mucho sentido por lo demás porque facilita mucho las cosas querer lo que quieren los demás. Si a los demás les resulta, a uno también le va a resultar, por lo tanto uno no tiene que reinventar la rueda cada vez, si no tiene sentido imitar, es siempre un atajo y nos ahorra muchísimos problemas, pero ahí está la base del conflicto, de la violencia. Cuando dos personas quieren lo mismo, se pelean. No hay problema si los recursos son abundantes, dice René Girard. Claro, si dos personas quieren la misma botella de vino, bueno, resulta que las viñas producen muchas botellas de vino, así que todos pueden tener su botella de vino. Pero a veces no hay tantos recursos, y usa el ejemplo quizás clásico de los celos, el triángulo amoroso. Si dos hombres quieren una misma mujer o dos mujeres quieren un mismo hombre, entonces ya no se puede evitar el conflicto, digamos. Si dos personas quieren ocupar un mismo cargo en una institución, por ejemplo, ahí ya tenemos la base del conflicto. Se transforman esas dos personas en rivales, pero en rivales que se parecen porque se imitan mutuamente. Esto en un nivel muy básico se ve en los niños. Perdonen la anécdota, pero viendo a dos sobrinos míos, hijos de distintos hermanos míos, que tienen la misma edad, esos dos primos chicos, uno toma un objeto e inmediatamente el otro lo quiere. Y si el otro abandona el objeto y va a buscar otro objeto, otro juguete, el otro niño va y empieza a querer lo que antes no quería, solo porque lo tomó su primo. Son niños que todavía no hablan, en ese tiempo tenían
menos de 2 años, digamos. Pero ya uno ve operar el deseo mimético. Un niño quiere el juguete que tiene el otro niño, no los otros juguetes que están botados por ahí. Y esto se eleva al punto cúlmine cuando ya no se quiere tanto lo que el otro quiere, sino que se quiere llegar a ser la otra persona. Y para eso, para poder ser lo que es el otro, hay que eliminar al rival. Y ahí ya deja de importar el objeto. El objeto como que deja de ser importante. Ya no nos peleamos por algo, nos peleamos por ser, digamos. Bien. Y esto lo vio Girard primeramente en la novela. Vio que la novela moderna, partiendo por el Quijote, muestra esto, muestra cómo se desea. Ahora, ese deseo de ser otro o de imitar a otro no es problemático si es que el otro está en otro plano. Entonces dicen, no hay problema con que el Quijote quiera ser como Amadís de Gaula, porque Amadís vive en otra época, nunca van a ser rivales. El problema está en cuando se está en el mismo plano que el modelo. Ahí el modelo se transforma en un rival. Y eso lo muestra la novela, que el deseo no es original, que el individuo no es autónomo. El individuo autónomo es una mentira, es la mentira romántica. La verdad novelesca es que el deseo es mediado. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en esta situación? Ocurre que en una sociedad todos empiezan a querer más o menos lo mismo, empiezan a imitarse mutuamente, al punto de que se desaten ciclos de violencia que provoquen crisis sociales, que amenacen con destruir a la misma sociedad. Y ahí llegamos al mito y al chivo expiatorio. Antes que eso hay que decir que la violencia humana es diferente a la violencia animal. La violencia humana es muchísimo más destructiva que la violencia animal y tiende a ser una violencia intraespecífica. Los animales tienen sus rivalidades y peleas dentro de la especie, pero son bastante limitadas, precisamente porque sus deseos, porque no tienen deseos, tienen más bien necesidades que son limitadas. Como el deseo humano es ilimitado, la violencia puede expandirse ilimitadamente o indefinidamente, o puede llegar a todos los ámbitos. Entonces, la violencia humana es muchísimo más destructiva, sobre todo hacia la misma especie y hacia la misma comunidad, que la violencia animal. Uno puede ver cómo ocurre esto, por ejemplo, en sociedades pequeñas, cuando se empiezan a dar ciclos de venganza, que no tienen fin y que amenazan con la destrucción de comunidades. Si uno quiere buscar ejemplos en todas partes, digamos, pero en la historia, no sé, uno puede ver lo que ocurre, qué sé yo, con Islandia, digamos, que la isla completa termina en un caos, digamos, precisamente por los feudos de sangre, o esa famosa frase del Padrino, cuando Michael Corleone visita Sicilia y pregunta ¿dónde están los hombres? Están todos muertos por las vendetas. Digamos. Sí, la violencia humana puede destruir las sociedades. ¿Y qué ocurre? Según René Girard, que ya sea de manera espontánea, o quizás por obra de alguien muy astuto que se da cuenta de la situación y lo que hay que hacer para conjurarla, se transfiere la culpa del malestar social a un individuo o a un pequeño grupo. Y la violencia colectiva se vuelca sobre esta víctima, que es acusado colectivamente y es asesinado colectivamente. Puede ser, por ejemplo, despedazado por el grupo, que se abalanza sobre él, y ahí, claro, los mitos del dios que es despedazado y a partir de los pedazos del dios surge el cosmos, digamos, son abundantes en todas las culturas. O puede ser también lapidado, que es también una típica manera de asesinato colectivo. Y ese asesinato colectivo produce una catarsis mimética y se restablece la paz. El razonamiento, dice Girard, dice, yo soy bueno, por lo tanto yo no puedo tener la culpa de los males sociales no son por culpa mía, por lo tanto la culpa tiene que estar en otro. Somos todos buenos, la culpa no está en nosotros, tendrá que estar en alguien que sea parte de esta comunidad, pero quizás levemente distinto de nosotros. Ese es el culpable, y si lo eliminamos, se va a restablecer la paz social. Como conclusión de esto, Girard dice, a mí me llamó la atención al menos, dice, la tumba por sobre tierra no tuvo que ser inventada, es el montón de piedras que queda después de la lapidación de la víctima. Esa es la primera pirámide. Bien, se restablece la paz social.
a través del asesinato colectivo de la víctima. Pero el hecho mismo de que la paz venga por el asesinato colectivo hace que también se atribuya a la víctima la causa de la paz. Es causa tanto de la enfermedad como de la cura, y en los mitos más remotos entonces esa víctima es deificada. Porque fue capaz de pacificar a la sociedad. Y como eso funciona, volcar la violencia hacia uno, asesinarlo colectivamente y restablecer la armonía social, ese proceso se repite cada vez que sea necesario, o se repite regularmente para precisamente evitar la descomposición social. Y ahí nace el sacrificio, nace el ritual, nace el templo, nace la cultura. Y los mitos están ahí, están llenos de eso, están llenos de asesinatos colectivos, están llenos de víctimas que son acusadas por la masa. Dice, la acusación puede ser tan potente que la víctima termina aceptando su propia culpabilidad. Y los mitos son esas historias contadas por los victimarios. En los mitos más antiguos tenemos el origen de las religiones. En mitos más modernos no se alcanza a deificar la víctima, pero uno puede ver algunos procesos de eso. Si les interesa podemos verlo más adelante con el caso, por ejemplo, de Rómulo y después de Julio César, digamos, que se parecen bastante. Bien, Girard, observando estos mitos, puede parecer casi ingenuo. Algunos lo comparan como una especie de Schliemann de los mitos. ¿Por qué él le cree a los mitos? Él dice, esto tiene que haber sido verdad. Dice, por ejemplo, Edipo tiene que haber existido, no es solo un cuento. Cuando habla del libro de Job, por ejemplo, en la Biblia, claro, dice, bueno, toda la crítica bíblica contemporánea asume que el libro de Job es ficticio, metafórico, lo que fuera. Girard dice, no, Job tiene que haber sido un personaje real, cuya historia está cubierta por muchas capas, pero parece casi ingenuo al decirlo. Pero claro, esa aceptación del mito para después escarbarlo, le permite tener una intuición que quizás pocos han tenido. Bien, la excepción a la narrativa de la violencia contada por los victimarios es la Biblia. La Biblia dice un texto único, se parece mucho a los mitos, pero los subvierte. Dice, la Biblia es el antimito. Primero, porque la Biblia contiene un texto legal único que condena no solo el hecho, sino que condena o pone límite al deseo. Dice, los mandamientos no solamente dicen no harás esto, no harás esto otro, sino que dicen no desearás, no desearás. Y con eso ya se limita bastante la violencia, limitando el deseo. Dice, eso es único, la limitación del deseo. Y después muestra la violencia colectiva y los hechos de violencia colectiva, pero desde el punto de vista de la víctima, resaltando la inocencia de la víctima. Por ejemplo, el caso de José, que no alcanza a ser asesinado colectivamente por su hermano, pero casi. Pero la Biblia siempre afirma la inocencia de José. Y lo mismo Job, cuyos acusadores insisten que hizo algo, que es culpable, qué sé yo. El pobre Job dice, está a punto de declararse culpable también, simplemente para que lo dejen casi tranquilo. Lo asimila a los juicios soviéticos, por ejemplo, donde al final la víctima confiesa todo tipo de crímenes ficticios. Pero al final Job dice, yo soy inocente. Lo contrasta con la mitología griega. Edipo, en cambio, dice, acepta su culpabilidad. Y nosotros no tenemos otro texto. De alguna manera quizás le creemos. Pero Girard comentándolo dice algo, a mí me pareció sorprendente cuando le dice, a ver, Edipo ha acusado los crímenes más horribles, parricidio e incesto. Dice, y es posible que haya parricida, los hay incestuosos, los hay, pero que una misma persona sea a la vez parricida e incestuoso, dice, es un poco mucho. Probablemente se trata de una acusación exagerada, digamos, pero que justifica el linchamiento. Y Edipo al final la termina asumiendo. Nosotros, después del cristianismo, tenemos una visión favorable a las víctimas, tanto cristianos como no cristianos hoy. Los países, las culturas que han pasado por el cristianismo, tienen una mirada más, digamos, más empática, más simpática hacia la víctima, que no ocurre en la mitología. Bien, y si uno empieza a fijarse, tanto el deseo mimético como la búsqueda de chivos expiatorios está
está en todas partes. Si uno se fija, no sé, en antropología, en los criterios de la selección de víctimas para el sacrificio, desde a veces hasta la función de la monarquía sagrada, hasta en las tramas de cine, no sé, yo he visto películas anteriores, digamos, al trabajo intelectual de Girard que el guión me ha parecido este lo escribió Girard, digamos, como que no hay otra, digamos, mientras busca alguna, no sé si a alguno le interesa, pero hay la película All About Eve, La Malvada en castellano, bueno, trata de eso, de una persona que quiere ser otra hasta reemplazarla completamente. Y tantas otras donde uno ve rivalidades que pueden comenzar desde un punto de vista vertical, terminan igualándose y llevan al conflicto, muchas veces culminan con la elección de algún tipo de chivo expiatorio. ¿Para qué decir? Bueno, la publicidad, por ejemplo, la misma manera de ser de tanta gente que busca un modelo para guiar sus deseos. Bien. Pasemos ahora entonces, ya habiendo hablado de la violencia mimética de los chivos expiatorios, pasemos a la sociedad actual. Esta es quizás la parte más discutible. Más discutible. Pero hagamos un intento y después ustedes harán las críticas y comentarios que quieran. Si bien el cristianismo ha transformado, ha destruido al mito, y no se puede volver atrás sobre eso, la violencia no se ha superado. Es más, la violencia se exacerba. Para Girard eso no es un problema. Él dice, bueno, mientras no se acepte completamente el cristianismo, la violencia va a estar en la sociedad humana, y en la medida que la sociedad humana por una parte superan las diferencias y además progresan materialmente, esa violencia puede ser mucho más destructiva que antes. Y uno puede ver ahí la amenaza nuclear, por ejemplo, que efectivamente amenaza con destruir ya, no sé, sociedades completas. En su momento se temía por la misma humanidad casi. Bien, la sociedad puede llegar autodestruirse porque la violencia alcanza niveles nunca antes vistos, digamos. Y se exacerba también porque, de nuevo, no hay límite al deseo. Una observación personalísima mía, al menos yo observo una cosa, de entre todos los males sociales que se denuncian, creo que nunca he visto condenada la envidia. Uno puede ver condenada el egoísmo, el individualismo, lo que fuera, pero nunca la envidia. Nunca se dice no desee lo que deseen los otros, quédese contento como está usted, digamos. Eso puede parecer hasta represivo. En ese sentido, la envidia es algo que no se toca, está ahí, digamos. Y claro, uno dice, estando la envidia suelta, es una receta para el conflicto. Bien. Y ese deseo no solamente es de cosas, sino también es de ser, como el otro, incluso de ser el otro. Y eso se ve de nuevo en la indiferenciación. Uno puede tomar dos ejemplos de esto. Primero, uno puede ver, por ejemplo, la indiferenciación que hay materialmente entre jóvenes y viejos, por ejemplo. Sobre todo en este caso, también lo notaré Girard en un comentario, de los viejos queriendo ser como los jóvenes o queriendo ser jóvenes, y por ejemplo, cómo se visten como jóvenes, tratando de asimilarse a ellos. Es inevitable que entre en conflicto. A su vez, los padres visten a sus hijos más chicos como si fueran pequeños adultos o pequeños adolescentes, niñitos de 4 años vestidos con blue jeans rotos, por ejemplo, a la última moda. Una sociedad completamente indiferenciada, digamos, donde efectivamente cada uno puede entrar en directo conflicto con el otro. Santo Tomás, una cita que me encontré buscando otra cosa al azar hace tiempo, pero Santo Tomás dice en la Suma contra Gentiles que para poder pelearse hay que tener algo en común. Si no, no hay ocasión de pelea. Y ahí uno puede decir, y mientras más haya en común, más ocasión de pelea hay, digamos. Por eso los mitos, observa René Girard, están llenos de gemelos rivales o hermanos rivales, digamos. Caín y Abel, Rómulo y Remo, Esaú y Jacob. El mito está lleno de gemelos rivales, y por eso dice las tribus más primitivas le tienen tanto temor a aquello que genera la duplicación de la persona, sea al nacimiento de gemelos o los mismos espejos y cámaras de fotos. Dicen, no es tanto que le vayan a robar el alma, sino que la aparición de gemelos es propicia el conflicto. Bien. Uno lo puede ver también en el conflicto entre hombres y mujeres. Uno puede plantearse que nunca ha sido más violento y amargo que ahora, y uno dice, justo ahora, cuando la mujer ha alcanzado
casi igualdad completa con el ser humano, las feministas contemporáneas parecen mucho más rabiosas que sus madres o sus abuelas, que ni siquiera podían votar. ¿Y por qué justo ahora? Precisamente por eso mismo, porque como se ha alcanzado casi la igualdad, hay mucho más ocasión de pelea. Los conflictos políticos, decía hace un par de semanas Alejandro Vigo, que los rivales terminan pareciéndose, porque se trata de reemplazar a un grupo, a una élite, por otra. ¿Para qué decir todo el tema de la imitación, lo comentábamos acá, de las universidades, que quieren ser como la otra universidad y para eso hacen lo mismo, entran en un juego mimético? Bien. Y dos cosas para terminar y aterrizar esto. En Chile tuvimos hace poco un conflicto que uno podría decir, quizás exagerando, pero que llegó casi a amenazar con la destrucción de nuestra sociedad. O sea, fue realmente una explosión. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora si nunca habíamos estado mejor, al menos materialmente? ¿Por qué había tanto malestar? Si la gente nunca había tenido acceso a tantas cosas. Y podríamos ir precisamente por eso, porque nos parecemos más. Ahí está todo el tema de las redes sociales. Nos miramos más, nos comparamos más. Estamos a esto de llegar a ser como el otro y por eso duele tanto más esa diferencia. Uno, en ese sentido, le envidia más al vecino que al que está más lejos, tanto digamos, en distancia como en, digamos, con rango social o económico. Nos parecemos más en cuanto a gusto, a moda, etcétera. Bueno, y uno puede decir, ese es el caldo de cultivo para una explosión violenta, y la violencia llegó a un punto casi como de la mitología, casi la autodestrucción. Y la rabia primero se dirigió contra una persona, contra aquel que como que funcionaba como catalizador de esto, como un pararrayos, contra el presidente de la República. Claro, nosotros no podemos tener la culpa de que la sociedad esté tan mal, tendrá que ser culpa de otros, pero nosotros somos buenos. Y el presidente de la época hábilmente supo dirigir esa rabia hacia otro objeto, la transfirió. Y uno podría decir, dentro de una república quizá el objeto más sagrado de todo fue sacrificado para que hubiera paz. Y fue sacrificado, uno podría decir, casi unánimemente, por aquellos que participaron al menos. Pero luego también mitológicamente ese objeto, podríamos decir, venció a la muerte, casi, resucitó, salió resucitado. En ese sentido, pienso yo que el presidente fue hábil, pero le faltó mirar un poco más allá, porque si le hubiera asumido el rol de víctima, quizás hubiera podido también resucitar, pero pasó de ser víctima a victimario. La segunda lección, otra lección es que tiene que ver con la violencia colectiva. Es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Está ese famoso ejemplo que usa Chesterton al comienzo de Herejes sobre el farol, digamos. Sí, uno puede unir a una comunidad entera en contra de algo, pero eso es destructivo, eso no construye. Y después de destruido el objeto se le echa de menos, efectivamente. Y lo segundo, y con esto ya voy terminando, es que, y esto solo puede ocurrir en un mundo, digamos, cristianizado o postcristiano, es la perversión del estatus de víctima o la posición de la víctima. Nosotros, como tenemos la historia cristiana, como nos han contado la realidad del mito, que la víctima es inocente y es sacrificada por la colectividad para obtener la paz, tendemos a simpatizar con la víctima, cosa que no ocurre necesariamente en la literatura antigua, donde la víctima es pisoteada, ¿no? Y gana el más fuerte, ¿no? Y se celebra al vencedor. No completamente, hay tipos de lo otro, porque los seres humanos somos humanos al final, pero claro, la preocupación por la víctima es algo muy cristiano, pero eso hace que el estatus de víctima pueda ser apropiado o aprovechado para a su vez crear nuevas víctimas. Entonces la víctima se transforma en una víctima victimaria, manteniendo el estatus de víctima, y esa es como la perversión más profunda del cristianismo, digamos. Querer ser víctima, pero precisamente para deshacerse y victimizar a otros. La víctima gana, pero no gana rindiéndose como en el cristianismo, sino que gana como de una manera perversa. ¿Qué hacer?
Bueno, interesante, esto lo han tratado algunos autores que siguen a Girard, buscarse buenos modelos, inevitablemente uno los va a tener, es interesante plantearse eso, ¿a quién imito yo? ¿Quiénes son mis modelos? Buscarse modelos que sean buenos y modelos con los cuales uno no entre en rivalidades. En caso de necesidad, dice Girard, interesante, si se abandona el objeto de deseo, si se entrega al otro que lo desea, ese objeto inmediatamente pierde valor, porque el valor que tenía era solo por ser deseado. Entonces, ya quédate con esto, yo tampoco lo quería. Bien, y eso baja el nivel de violencia. Y por último, estar atento con unirse a la masa, porque la masa tiene un poder muy atractivo, uno quiere ser parte de algo, es poderosa. Y no es fácil ser el primero en decir que el rey está desnudo. Entonces, claro, si uno ve algo como cierto, independiente de lo que los demás digan, como un comportamiento antimimético, es decir la verdad independiente de la ola, digamos, de la masa que puede arrastrar a todos o a casi todos. Bien, eso es lo que tengo que decir. Le doy las gracias por haberme escuchado y digan, comenten lo que quieran. Muy bien, pues muchas gracias, Federico, por la exposición. Eh, abrimos entonces espacio para comentarios y preguntas. Yo al menos mientras se organizan los comentarios y preguntas, tengo algunas, ya. A continuación, entonces, Juan Carlos Aguilera, te quería hacer solo un pequeño comentario y pregunta más bien que sobre qué pensaría Girard sobre eso, pero también tú, qué pensarías tú sobre eso si esta violencia mimética y el chivo expiatorio no serán en algún sentido una especie de arquetipos que aparecen, a lo mejor van a aparecer siempre, digamos, o sea, porque tú en algún momento dijiste, bueno, mientras el cristianismo siempre habrá violencia. En la vida presente sabemos de nuestra naturaleza humana caída y sabemos de nuestra condición humana. Entonces, me da la impresión, y eso quiero preguntarte, ¿qué piensas tú? Que me da la impresión primero que van a aparecer siempre, porque, por ejemplo, la envidia aparece en la forma del resentimiento, o como Max Scheler decía, esa autointoxicación psíquica. Es genial como enfrenta Max Scheler el tema del resentimiento. Entonces, eso va a aparecer siempre. La cosa es qué hacemos con eso en nuestra vida cotidiana. No sé, es una reflexión nomás. Sí, no, completamente de acuerdo, pero, y ahí está el punto, está siempre, y eso, digamos, uno lo ve siempre. No sé si ustedes han tenido la experiencia, ¿no? Comentábamos el otro día en el coloquio nuestro acá en Concepción, yo en un campamento de niños una vez tuve la experiencia precisamente de ver nacer la violencia colectiva contra un grupo, contra uno de los equipos, y que se fue exacerbando de una manera descontrolada hasta que una fuerza externa tuvo que ponerle fin, pero claro, ahora que lo pienso, se dio el fenómeno completamente como de texto, digamos. Se creó un malestar en el grupo social, hubo una acusación de hacer trampa, qué sé yo, digamos, se empezaron a exacerbar los ánimos, se dirigió toda la rabia de la gran mayoría hacia un grupo más pequeño que era distinto porque era el grupo que iba ganando, digamos, y se los quemó en efigie, digamos, y me dice, y esto podría haber terminado mal, digamos. Entonces siempre aparece, pero dice, la solución primitiva, dice Girard, era precisamente eso, era sacrificar una víctima, ¿ya? Ofrecerle, ¿ya?, al pueblo un chivo expiatorio en el cual digamos, desate su rabia, digamos. Ese chivo expiatorio, claro, para que no ofenda a nadie, dice, tenía que tener ciertos criterios de selección, que podía ser elegido al azar, por ejemplo, o podía haber estado seleccionado de antemano, podía ser el mismo rey, que en algún momento, en caso de crisis, tenía que ofrecer su cabeza. Pero el punto está en que esa era la solución primitiva, y dice Girard que, claro, la función de la religión primitiva es precisamente evitar la descomposición social, digamos. La religión no es simplemente un malgasto de recursos, en sacrificio, en construcción de templos, sino que eso asegura la supervivencia de la comunidad. Entonces, dice, se puede seguir así, pero nosotros ya no podemos seguir igual que antes, porque los primitivos no sabían, eran ciegos a lo que hacían, no sabían que estaban asesinando a un inocente. En cambio, nosotros ya no tenemos esa excusa. Podemos seguir haciéndolo, o sea, de hecho, como bien tú dices, los chivos expiatorios
siguen aparecen, han aparecido en el siglo XX, qué sé yo, los judíos, este grupo, el otro, digamos, siempre sirven de chivo expiatorio, alguien que está con nosotros, pero que no es parte de nosotros, lo que fuera, digamos. Un grupo que se selecciona, sobre el cual se dirige la rabia. ¿Perdón? No, ñuñoínos. Los ñuñoínos pueden ser, por ejemplo, que tienen la culpa de todo, efectivamente, lo cual no quiere decir que todos sean totalmente inocentes, no. Pero en la medida en que uno sabe que está cayendo en el mecanismo victimario, ya no lo puede hacer de la misma manera. Entonces dice, cada vez funciona menos. Porque efectivamente el sacrificio de la primera víctima era muy pacificador, digamos, pero cada vez funciona menos. Entonces, sí, van a estar ahí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo no tengo otra respuesta que la que tendría que dar, es ser capaz primero de abandonar el objeto de deseo, de decir, ¿sabe qué? Tome esto. Ya no lo quiero, ya no quiero, qué sé yo, lo que fuera, digamos. La admiración de mis colegas, me da lo mismo. Yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y si los otros me admiran o no, me da lo mismo. No quiero ocupar el puesto de otra persona. Entonces, una es simplemente abandonar el objeto de deseo, que es heroico, es realmente heroico. Uno puede ver, ¿sabes? Los países que se pelean por un pedacito de tierra, claro, no es el pedacito de tierra por lo que se están peleando, es la excusa, pero si uno de los dos dijera, ¿sabe qué? Tome usted lo que fuera. Claro, se evita la guerra, digamos, se abandona. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar este surgimiento de violencia mimética? A todo nivel, abandonar el objeto de deseo, decirle al niño, pásele el juguete a su primo, digamos. No pasa nada, digamos. Y una vez que le pasa el juguete a su primo, el otro tampoco lo quiere, digamos. Y en caso de que uno se vuelva víctima de la masa, creo yo que ahí también hay esto interesante, hay que mantener la afirmación de la verdad, la afirmación de la inocencia, como una especie de Job. Uno ve cómo muchas veces estos funados terminan echándose al piso, pidiendo perdón por lo que hicieron, tratando de aplacar la masa, que lo único que quiere es asesinarlo. En ese sentido, las funas por redes sociales, he leído algunos textos al respecto, son notables como ejemplo de esto. Pero claro, no saca nada con eso. Lo que quiere la colectividad es un sacrificio. Y creo yo que ahí es heroico también decir, no, yo dije esto en clase y es verdad, y aunque todos los alumnos y los administrativos estén en contra, lo mantengo, por ejemplo. No sé, con eso contesto algo tu pregunta, no sé, digamos. Algo, pero está bien. Bueno, ahora entonces es el turno de Juan Carlos Aguilera, luego Alejandro Serani y luego Guillermo Tobar. ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias por tu exposición. A mí me sugiere tres cosas lo que tú señalaste de Girard. De una perspectiva primero antropológica y después podríamos decir filosófico-política. Primero antropológica, yo no sé en qué ámbito está esta mimesis del deseo, si desde el punto de vista ético, antropológico, psicológico, psicoanalítico, en dónde se ubica esa mimesis del deseo, porque dependiendo en qué nivel, digamos, esa mimesis del deseo se ubique, uno puede tener una comprensión mayor respecto de cómo Girard explica las acciones humanas. Y en segundo lugar, a mí me parece que el autor, hasta donde tú señalaste, parte de una visión rusoniana, podríamos decir, de la persona, del hombre bueno, y sin embargo el comportamiento que tiene es una visión hobbesiana, podríamos decir. Entonces veo ahí como que hay una cierta tensión que no logro advertir con claridad, y justamente y ahora veo el ámbito más filosófico-político, por la cuestión de la envidia. En el comportamiento de los sujetos en la vía societaria, digamos, y básicamente con la violencia. Y eso tiene como, me parece a mí, un correlato final,
una visión pesimista de Girard desde la perspectiva antropológica. Y no sé si es de recibo que uno pudiera tenerlo como un criterio, los criterios interpretativos de la persona y la acción, justamente por ese planteamiento de un pesimismo antropológico, podríamos decir. Si me pudieras, porque como has estudiado al autor, yo no lo he estudiado, pero lo que tú señalaste me sugieren estas cosas que a lo mejor estoy equivocado totalmente, digamos. Gracias, Federico. No, gracias a ti por las acotaciones, las preguntas. A ver, ¿de dónde se ubica el deseo? De hecho, se ubica a distintos niveles. Uno podría plantear, lo plantea primero desde el punto de vista puramente antropológico, como decía aristotélico. El ser humano es un ser que aprende imitando. No sabe las cosas por instinto, digamos. Y eso, no sé, bueno, la mayoría de cara al curso de antropología, a mí nunca deja de sorprenderme. Uno no sabe ni siquiera cuáles son las cosas que puede comer o no. Yo le digo a los alumnos, cada vez que uno se come un champiñón tiene que brindar a la salud de todos aquellos que llegaron el camino, digamos, hasta que se descubrió que ese se podía comer y no lo otro, digamos. Entonces hay que imitar, digamos. Es nuestra única manera de vivir, digamos. Imitar, aprendemos a hablar imitando. Primero decimos los sonidos sin saber lo que significan, después aprendemos a hablar. Entonces, la imitación es algo propiamente humano, y Girard lo dice, y está dada por lo que es el ser humano, por un ser sin instintos, con un cerebro muy grande, que se demora mucho en desarrollarse, que tiene que tomar atajos para el aprendizaje, etc. Y después, claro, eso mismo da naturalmente origen al conflicto, digamos, en la medida que si van dos personas a buscar el mismo champiñón, que ya sabemos que es comestible, digamos, nos vamos a pelear, digamos. El hecho de que eso, digamos, si lleve a la destrucción social ya implica una condena ética, pero la imitación en sí misma no es mala, es algo necesario de la vida humana. Eso es como lo primero. Y si se ubica después a un nivel psicoanalítico, bueno, hay psicoanalistas digamos, que se toman en serio Girard y que y mismo Girard también dice, esto explica algunos tipos de cosas, como ciertos, por ejemplo, aunque no he leído autor en este tema, pero ciertas desórdenes alimentarios, por ejemplo, porque implica imitar un cierto tipo de cuerpo, etc. Entonces tiene un escrito sobre la anorexia como una enfermedad con un posible origen precisamente en un deseo mimético que se desordena. Entonces, ¿dónde se ubica el deseo? Sí, a un nivel antropológico. Nuestra única manera de aprender a vivir en este mundo tan complejo es ir deseando lo que desean otros. El problema es que no tiene límites. Respecto de Hobbes y Rousseau, quizás no es clasificable en ninguno de esos dos. Nunca dice que el ser humano sea bueno ni sea malo. Tampoco dice que sea un lobo para el hombre, porque la violencia para Girard ocurre dentro de las comunidades. No son individuos autónomos que se pelean. Que se pelean por cosas, son los gemelos que se pelean, son la rivalidad entre hermanos, digamos. Esa es la rivalidad más grande, más amarga. La rivalidad, la envidia se da precisamente en la cercanía, no en la lejanía, dice un autor, Luke Burgess, que es un emprendedor y que se dice, a uno le da rabia cuando al colega le pagan un poquito más que a uno, no cuando el millonario, el magnate inmobiliario gana millones más que uno. Eso a uno lo tiene sin cuidado, pero si yo sé que al tipo que contrataron después que yo, voy a poner ejemplo la oficina, le cambiaron la silla y a mí no, eso sí me da rabia, y alego, digamos. Entonces, claro, la violencia sea de manera intracomunitaria, o sea, para que haya violencia tiene que haber sociedad primero, no es que el ser humano sea un ser antisocial que se une en sociedad para alcanzar la paz, sino que vive en sociedad porque es indefenso, porque no tiene instinto, etc. Pero viviendo en sociedad se produce el conflicto dentro de la sociedad. Y respecto del pesimismo antropológico, en cierto sentido sí, lo es, pero Girard es cristiano, porque Girard dice la única manera de superar esto es a través del cristianismo. Tiene una frase en una entrevista que es maravillosa, cuando habla, por ejemplo, de la negación de Pedro. Dice, al final Pedro se une a la multitud que condena a Cristo. Dice, porque ni siquiera Pedro es capaz de resistir el impulso de la multitud, de la masa, digamos. Dice, solo Cristo puede oponerse a la multitud y a la masa, digamos. Y por eso dice,
la Biblia es un texto revelado porque a ningún ser humano se le hubiera ocurrido que la víctima era inocente. Entonces necesitamos la revelación divina para romper este ciclo y salir de la lógica, digamos, del sacrificio del inocente para restaurar la paz social, digamos, para salir de esta mentira también. No sé si con eso en algo aclaro las dudas. Muchas gracias. Perfecto, Federico. Bueno, sobre el tema de la silla, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Yo creo. También pasa allá. Bien, Alejandro Serani, adelante. No hay chiste, es anécdota. Gracias, Federico, por tu muy ordenada y muy clara exposición. Yo, la verdad que vengo leyendo a Girard desde hace algunos años y comparto contigo que es un autor fascinante, que es un autor inclasificable, absolutamente inclasificable, y yo agregaría una nota más, que es adictivo, ¿eh? Sí, también. Ahora, Girard tiene algo de que uno deja siempre abiertas las cosas y uno lee un libro y entonces él dice que va a responder en el otro y en el otro algo responde pero abre otro problema, entonces es interminable. Bien, pero aparte de eso, yo quería mencionar dos cositas. Tú dices que este hombre es cristiano, efectivamente, pero este hombre se convirtió en el camino, ¿eh? Y siempre, de algún modo, él dice que fue sus estudios del tema del deseo mimético lo que lo fueron llevando a la fe, ¿eh? Sí, claro. Y ahí justamente hay un problema en Girard, que los teólogos no tienen cómo agarrarlo, porque es como una papa caliente, porque por momentos da la impresión de que hay una cierta naturalización del cristianismo. O sea, de alguna manera el cristianismo es una respuesta al mecanismo mimético, pero la dimensión sobrenatural del cristianismo no aparece con claridad, y hasta donde a mí me aparece o pienso en la obra de Girard. Y no es ninguna acusación personal a Girard, porque probablemente él era más cristiano que todos nosotros, pero creo que, claro, sin formación teológica el hombre no tiene cómo dar cuenta de eso. No sé, ¿qué te parece a ti? No, estoy de acuerdo contigo, lo he visto ese problema, pero me parece a mí que si bien efectivamente no se mete en el tema del carácter sobrenatural del cristianismo, tampoco lo niega, o su teoría no da pie para negarlo, sino que queda abierta a eso, porque para él la revelación bíblica como que irrumpe en la historia. Dice, esto como que no tiene otra explicación que sea divino. Porque ningún texto humano va a plantear estas cosas. Entonces, me parece a mí que sin meterse en el tema, lo deja abierto, pero efectivamente sí, es un problema y pienso yo que claro, no es tampoco la última palabra sobre la teología ni nada, pero es una lectura interesante que muestra algunas cosas sobre el ser humano que quizás antes no se habían considerado, ¿no? Pero efectivamente sí, desde el punto de vista de Girard como autor cristiano, presenta esos problemas y a algunos les parece muy problemático, a otros les parece que se puede pasar por alto eso y su aporte es muy valorable. Gracias. No, gracias a ti, digamos, qué bueno encontrar otro fascinado por Girard, porque acá no me creen mucho los colegas. No se peleen. A pesar de que nos imitamos mutuamente constantemente, es cosa de ver acá, Jorge, por ejemplo, estamos iguales, somos gemelos rivales. Sí, que no se peleen y aparezca una violencia mimética. Como Ambrosoli, ahí mira para todo. Pero bueno. Cuando Camilo empieza a usar chaquetas de tweet, ya ahí es la cabeza. Y a continuación, y para ir cerrando ya, Guillermo Tovar y luego María Yáñez. Muy bien. Eugenio Yáñez. Estoy en computador prestado. Bien, sí. Antes de que comience la violencia, que ahí llegó el jefe, así que voy a hacer la pregunta rápido, ¿no?
Muchas gracias, Federico. Coincido también con Alejandro en la clara exposición que hiciste, muy interesante. Yo quería tomar algo tanto de la duda de Juan Carlos, ¿verdad?, respecto a este pesimismo o visión antropológica del hombre, y después también lo que Alejandro planteó respecto a esta figura del cristianismo, ya como solución un poco a esta realidad de violencia que en el fondo podemos vivir en el mundo no solo de hoy, sino del pasado, ¿verdad? Pero que está un poco quizás exacerbado o se puede exacerbar en el mundo de ahora. O sea, veo, por ejemplo, que, claro, en el mundo occidental nosotros como que cuesta descubrir la esencia de lo religioso, ¿ya? A nivel de lo esencial que significa la religión. Sin embargo, me parece que Girard, tanto lo que escuché como lo poco que he leído también de Girard, de alguna manera el mismo Girard como que facilita o capacita en la religión, es decir, que podamos nosotros ver, descubrir en la religión, que a través de lo que son los ritos, las mismas prohibiciones que tiene la religión, yo estoy pensando más bien en el cristianismo, en el fondo eso es como la garantía o como el muro en el cual la humanidad se puede proteger ante la violencia, ¿ya? Entonces, yo te quería preguntar en el fondo, ¿cómo lo ves tú? Si realmente, más que la religión en general, el cristianismo, es realmente esta protección a través de los ritos, a través de las prohibiciones, es precisamente la solución a la violencia de cualquier tipo, de cualquier índole que se da en el mundo actual, ¿ya? Porque en el fondo podemos ver que la incomprensión de alguna manera de la religión o de lo religioso en la sociedad es como lo que provoca o exacerba la religión, perdón, la violencia, ¿ya? Y eso lo podemos ver, o el peligro que latente en nuestras sociedades, eh, o en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando hemos visto que rompen las puertas de la iglesia y vemos estos figuras, ¿verdad?, religiosas, santos, quemados, crucifijos, ¿verdad?, destruidos. ¿No es eso de alguna manera el signo, ¿verdad?, de esta misma violencia, pero que debe ser combatida precisamente por lo religioso? Entonces, ¿cómo entender ese aspecto de la violencia dentro de la comunidad? ¿Eh? Y la naturaleza misma del cristianismo, o sea, cómo es capaz o no de ofrecer esta paz o este equilibrio para el ser humano. Sí, gracias por tu pregunta. Voy a ver lo que puedo decir. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo que la solución está ahí, digamos. Podría haber otra solución, digamos, la solución mítica, la solución sacrificial. Pero, claro, efectivamente, claro, ahí Girard dice eso, la religión bíblica, incluso antes que el cristianismo, el judaísmo, precisamente a través de las prohibiciones, va limitando la violencia. Dice, y de nuevo, recalco esto, primero prohibiendo el deseo. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el asno de tu prójimo, no desearás los bienes de tu prójimo. O sea, y uno puede decir, bueno, quizás lo que hace la publicidad precisamente es lo otro, desea las zapatillas de ese jugador de fútbol, desea, digamos, la cerveza de ese actor de cine, desea ser como o sea, nos están constantemente incitando a desear las cosas de los otros, digamos. Entonces sí, primero la prohibición, claro, entrega la paz social precisamente cuando primero limitamos el deseo. Eso, que ese contento como está más o menos, digamos, eso es lo primero. Segundo, no sé si la solución a todo tipo de violencia, porque existe, bueno, quizá una violencia a veces irracional que debe ser limitada, digamos, limitada por la fuerza, digamos. Si uno se ve atacado por lo que fuera, digamos, un extraño en la calle, digamos, uno se puede defender. Pero efectivamente sí, primero las prohibiciones. No sé si los ritos, sobre todo ahora, digamos, provocarían ese efecto, pero las prohibiciones de todas maneras, digamos. De nuevo, digamos, volviendo quizás a lo más básico, si le dice al niño, digamos, no desee el juguete de su hermano, digamos,
claro, se evitan las peleas entre hermanos. El problema es que el niño va a desear el juguete de su hermano. Claro, el paso siguiente es decirle al hermano, renuncia a lo que tiene, entrégueselo al rival, precisamente para eliminar la rivalidad. Pero eso ya es otro paso, ya no es la prohibición, sino que es la renuncia. Eso, bueno, que está en el Evangelio, que se ponga la otra mejilla, digamos, vaya otra milla con el que le pide una, digamos, vaya más allá, digamos. Y eso es heroico, digamos. Por otra parte, sí, efectivamente la violencia crece, digamos, por algo está al final de la historia el apocalipsis, que no va a ser un tiempo pacífico, digamos. No sé si eso es pesimismo antropológico o no, digamos, pero el tema está ahí. Y respecto, claro, de la religión actual, sí, uno podría decir que se ve, no sé si con esto estoy respondiendo o no, porque se me confunden algunas cosas, pero la religión actual se ve transformada también en un chivo expiatorio de algún tipo, pero quizás lo que puedo decir ahora puede ser un poco polémico y todo, pero ya, seamos antimiméticos, digamos. Esta misma conducta genera sus propias religiones, o sea, nunca, hay dos cosas que pienso acá. Una, claro, que el conflicto de una sociedad efectivamente sí puede llegar a la autodestrucción de la sociedad. Y cuando leía Girard y pensaba sobre esta cosa, me acordaba de una saga islandesa, que es la saga de Daniel, donde, claro, empieza un ciclo de matanzas, de violencia, que termina en una conflagración que envuelve a todas las familias de la isla y que terminan precisamente matando al único hombre sabio que había en Islandia, que era Niall, digamos. Y esto no es mito, digamos, es una cosa, digamos así, son personas que existieron, que sus descendientes viven, ¿no? Y todo, o sea, está todo como documentado en una saga, pero está escrita en el año 1000, digamos, y narra eventos en torno al año 1200 y narra eventos en torno al año 1000. Entonces, efectivamente, sí, la sociedad completa se vio envuelta en una conflagración que amenazó con destruirla, o se resolvió matando al quien menos merecía morir, digamos, y con eso se pacificó la isla. Entonces, sigue ocurriendo, como que decir, es inevitable que ocurra. Pero por otra parte, y acá viene lo polémico, sí, esto también genera relaciones, y nunca, siempre me llama la atención, cuando uno va al terminal de buses caminando de acá a Concepción, uno pasa por un mosaico donde aparece Allende rodeado de un halo luminoso y dice Allende vive. Y dice, a ver, uno está acostumbrado a ver Cristo vive, digamos. Pero claro, es una deificación de una persona que en un momento recibió la condena de, no sé, 3/4 de la sociedad chilena, digamos, pero que hoy día, precisamente porque fue capaz, quizás incluso hábilmente, de ponerse en el lugar de la víctima, digamos, ha resucitado metafóricamente y se le hacen mosaicos de donde aparece deificado y se le rinde culto. Entonces sí, uno puede decir, esto también puede seguir generando nuevas pseudo-religiones, digamos. O sea, el tema es inescapable. Bien, No sé muchas si con gracias, eso digo Federico. algo, pero- Muchas gracias. Eugenio. Bien, aclaro que estoy en un computador prestado y que no tengo muy buena señal, y que a lo mejor una de las preguntas, quiero hacerte un par de preguntas, ya fue respondida, que iba en la línea de Alejandro Serani. Pero lo primero, dado que este es un coloquio, y a mí me consta que Emilio hace ese esfuerzo de decirle a los expositores, mira, este es un espacio para que tú presentes tu pensamiento, y no el pensamiento de otros autores que pueden ser obviamente instrumentalmente utilizados. Pero el coloquio es eso, es que nosotros sepamos qué piensan nuestros profesores o qué piensan nuestros invitados, los que son de afuera. En ese contexto, mi pregunta es si tú compartes el pensamiento de Girard o hay algunas cosas que no compartes. A O ver, sea, por decirlo de alguna manera, si es como Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Soy amigo de Girard, pero más amigo soy de la verdad. No sé si... Siempre, pero tienden a ir bastante juntos. A ver, en lo personal, en lo básico, personalmente encuentro corroboración de su pensamiento todos los días en algo. Sí. Y acá Camilo y Jorge pueden dar fe de eso, digamos. Tuvimos un coloquio acá en Concepción el miércoles pasado, se habló de las redes sociales, que y inevitablemente derivó al hecho de que nos miramos mutuamente, nos imitamos mutuamente. Yo decía, este profesor de Derecho que estaba hablando de la pérdida de intimidad
en la sociedad actual, en el fondo está corroborando lo que ya sabemos por la lectura de Girard, digamos. Pero sí, o sea, Ok. ahora, pero claro, no lo comparto en todo, no creo que el cristianismo haya alcanzado su plenitud en René Girard, digamos, en ningún caso, digamos. Pero sí, respecto, por ejemplo, además que porque Girard tampoco es que sea un pensador completamente original, y él reconoce la deuda con Aristóteles, la deuda con de Tocqueville, y sí, yo veo digamos, la operación de la envidia, veo la búsqueda de modelos, la veo todo el tiempo en todo tipo de cosas, digamos. Bueno, y lo otro que tiene que ver con, si entendí bien, la fe o el acto de fe es mímesis. Sí, O sea, pero una buena mimesis. uno no descubre la fe, no descubre a una persona, la persona de Cristo, sino que alguien, por alguna razón, uno imita lo que alguien hizo eso anteriormente. Ahora, en algún momento tiene que haber habido alguien que hizo un primer acto. O sea, el Sí, champiñón que tú te comes, seguramente 1000 años atrás hubo un primer tipo que se comió un champiñón y no imitó a nadie, ya, descubrió. Entonces yo lo que sí, veo acá, obviamente sí, muy desde lejos, porque no he leído a este autor, es que hay un menos, no sé si un menosprecio, pero quizás un menosprecio o menos valoración de la inteligencia. Pues la inteligencia está hecha para descubrir la verdad. Acá parece que no hay que descubrir la verdad, sino que hay que seguir ciertas conductas miméticas. O sea, hay una suerte como de voluntarismo. O sea, no se descubre la verdad, sino que se copia o se imita algo que puede ser verdadero o no. Y en ese ya. sentido, la fe tampoco sería el descubrimiento, ¿cierto?, de una persona, la persona de Cristo, sino que sería un acto, como tú decías, mimético. ¿M? Sí, no, mira, te agradezco mucho esa pregunta porque toca algo que dejé fuera, de hecho. Se le puede hacer esa crítica a Girard, no tanto como un voluntarismo, porque la mimesis es oculta, digamos. Si uno es consciente de la mimesis, ya deja de ser mimesis en algún sentido. De hecho, se le critica no tanto como voluntarista, sino casi como que menosprecia la libertad. Pero me voy a desviar un poquito, pero es interesante, por ejemplo, si uno le pregunta, pongo los ejemplos como de ejemplo a los alumnos, digamos, lo que uno tiene a mano, digamos, qué es lo que quieren, si se visten como quieren, etcétera, y después dice, ya, pero ¿por qué quieren eso? ¿O por qué se visten, por qué quieren vestirse así, por ejemplo? Claro, y se dan cuenta de que no son originales, digamos. Y efectivamente, ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, en el caso de Girard, efectivamente, los momentos originales son pocos, son muy pocos. No es que lo elimine, pero efectivamente, como dices tú, tiene que haber alguien que se comió un primer champiñón y no se murió, digamos, y ese es imitado por el resto. Ese, el que no tiene modelo, digamos, es el acto más difícil. Y yo podría decir, y el que se comió el primer champiñón probablemente está imitando a algún animal, digamos, que actúa por instinto. Pero en otro tipo de cosas sí, existe el deseo, digámoslo así, pasional o el deseo original, pero es muy poco. Ahora, esto no se trata de, digamos así, de verdades teóricas o cosas así, digamos, pero incluso uno podría preguntarse, ¿por qué quiso uno ser profesor universitario, por ejemplo, dedicarse a esto? Bueno, probablemente porque, o sea, tengo un colega que trabaja en este, porque yo quería ser como Héctor Herrera, digamos, así, digamos, derechamente, porque yo quería ser como el profesor tal, digamos, porque lo admiraba, digamos. Porque no te quedó otra opción, que podría ser mi caso. Puede ser, Entonces, pero no todo es mímesis. No no, todos hemos tenido esos no, modelos. no, Está también pero el descarte, por decirlo de alguna manera. No tengo otra opción. puede ser, pero no sé, yo diría que siempre hay otras opciones. No, puede que haya gente que no tenga opciones, es verdad, para algunas cosas, pero para lo que uno dice, realmente esto lo elegí, lo quise, bueno, uno puede preguntarse por qué lo quise. Y en el caso de la fe, claro, efectivamente, claro, uno tiene que asumirla como algo personal, verla como algo verdadero, pero uno no puede negar que a uno se la enseñaron, uno tampoco puede negar que uno probablemente vive la fe de acuerdo a un modelo. Y dice, claro, la fe cristiana es imitación de Cristo, y lo hablamos acá con Jorge, y San Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, hay una mimesis buena, porque esa mimesis además no genera rivalidad, porque Cristo está en otro plano. Lo mismo que si uno quiere vivir, no sé, como San Benito, por ejemplo, uno no va a entrar en conflicto con San Benito. Pero claro, si uno entra a un monasterio, uno puede que entre en conflicto con otro monje una vez que está abierto el cupo de abad, digamos así, pero
Pero claro, la fe también se vive con una mimesis, pero una mimesis buena, digamos, porque no, ¿cómo se llama? No genera o no debiera generar rivalidades. Digamos. Si la generara, habría quizá una incomprensión, pero uno aprendió el cristianismo porque se lo enseñaron, porque lo vio vivido en alguien. Quizás eso vale para la mayoría de la gente, o sea, no... Y por último, porque lo enseñó Cristo, o sea, nadie va a descubrir el cristianismo de cero, digamos, sino que el cristianismo tuvo que ser enseñado, digamos, por Cristo primero, digamos. No estoy de acuerdo, a uno se le enseña la religión, pero yo creo que la fe es otra cosa, porque a ti Sí, te pueden pero... enseñar toda tu vida religión y no por eso terminas con fe. Yo creo que la de fe, hay acuerdo, un descubrimiento, algo mucho más sí, profundo ahí, sí. en medida que la misma fe es un don también. Pero bueno, en fin, esto para... pero es Nosotros lo conversaremos en un rato más con unos ricos pedazos de carne en el chilenazo, porque hoy día hay una apagada de piso, ahí imitaremos seguramente a los primeros rumiantes abundantemente. No, pero el asunto, Es para seguir ¿por qué conversando, se paga el piso? ¿Por qué se paga el piso? Porque en los otros lugares se paga el piso. No, porque yo los obligué. No podemos yo los obligué a pagar el piso. Yo obligué a pagar el piso. Hubo coacciones y no pasó nada. Con Eugenio no hay imitación, con Eugenio no hay imitación, hay obligación. En calzado guante, sí, calzado guante, imitado, jamás igualado. Y por lo mismo que tenemos que ir a esa actividad académica pronto, es que vamos a ir cerrando, pero antes de eso quería darle la palabra muy brevemente a Juan Carlos Aguilera, que tenía un par de cosas que decir. Después lo comentas tú, Federico, y ahí cerramos. Gracias, señor director. Emilio, Federico, hay dos cosas que a mí y quiero saber qué es lo que tú piensas sobre esto. Primero, esta visión del deseo como negación del objeto deseado, a mí me parece que eso es un paso segundo, porque el primero es amar. Ese es un paso segundo, primero es amar. Uno no podría pensar de que el sujeto humano, bajo la perspectiva que tú estás desarrollando el tema, está en la visión de la negatividad, de la limitación permanente del deseo. Más bien, el deseo en este caso así se fundamenta un acto primero que es el amor. Y después vienen las negaciones, porque si no se ama primero, luego, eso es lo primero que quería, porque me parece como calvinista la visión desde esa perspectiva de Girard. Y en segundo lugar, a mí me parece que el tema de la mímesis, tal como lo señala Platón, ¿no? Y que creo que en ese sentido hay una visión distinta a la platónica, es que la mímesis se realiza con el propósito de que aparezca la originalidad de la persona, la unicidad única e irrepetible de la persona. Y eso es la mímesis tiene ese sentido finalístico. La mímesis no es quedarse con el otro. ¿Por qué razón? Porque si uno da un paso ahora, yo estoy pensando siempre desde el punto de vista antropológico, es que tú podrías llegar a negar, fíjate tú, la analogía entis aristotélica, con un planteamiento que lleves a la radicalidad la mímesis, porque significaría de que no hay otro sujeto como yo. Es que hay solos como yo, por así decir. Ahí hay un problema que a mí me parece que es ontológico en Girard. Hasta donde lo alcanzo a ver, no lo he leído, pero hasta donde alcanzo a ver que llevamos al extremo la mímesis y el deseo, y que te lleva a una situación justamente de violencia, es porque no hay una distinción de los seres. Primero, entonces, solo preguntarte si te parece razonable. Lo primero, una visión más bien calvinista de solo el deseo como negatividad, que a mí me parece que ahí hay un problema antropológico de raíz, y de ahí el pesimismo que advierto. Y segundo lugar, que si yo llevo el deseo como mímesis de una manera radical, yo con eso ontológicamente me estoy cargando la analogía entis. Así es como lo veo, antropológicamente. Bien. A ver, primero pienso yo que puede quizás no ser lo más útil para comprender a los autores ir, digamos así, un
poniendo como etiquetas al tiro, si este es calvinista, no sé qué, digamos, no sé, quizás tiene origen calvinista. No he leído tanto la vida de este autor como para ver si a lo mejor tiene antepasado hugonote, digamos, en Francia. Pero claro, el deseo nace por lo que el ser humano es un ser necesitado. O sea, digamos, precisamente hay una tendencia a ciertas cosas porque las necesitamos, y eso es lo primero, obvio. Pero el punto es precisamente que el ser humano, como un ser distinto a todos los demás animales, tiene una tendencia hacia ciertas cosas, pero esa tendencia es abierta, salvo como sea casos de extrema urgencia. Por eso, claro, uno dice, tengo hambre, pero no me voy a nutrir simplemente, sino que quiero cierto tipo de comida, y quiero cierto tipo de comida porque he aprendido que es buena esa comida desde chico, quizás, digamos, porque, digamos así, los ñuñoínos no van a ir al chilenazo. Así, si queremos usar un ejemplo más humorístico. Entonces, claro, ambos tenemos hambre, pero a la hora de satisfacer en esa necesidad, tenemos que más o menos saber cómo hacerlo. Y ahí entra la imitación. Lo demás sigue, digamos así, de la condición caída del hombre. Ahora, yo no, respecto a si acaso se niega la analogía del ente o no, habría que estudiarlo más a fondo. Yo diría que no, simplemente esto se trata de estudiar el comportamiento humano bajo este prisma, nada más, digamos. Ahora, efectivamente, se puede llegar a una indiferenciación de alguna manera, digamos, pero también es un hecho que se observa, digamos así. O sea, no es que Girard lo apruebe, pero ya, entremos a lo polémico, por ejemplo. Claro, cuando un hombre, por ejemplo, quiere tanto, digamos, ser mujer, que se declara mujer y que eso sí, borra la diferenciación, digamos. No es capaz de cargarse la energía del ente, porque eso está ahí siempre. Pero claro, uno puede ver cómo efectivamente esto opera en cierto aspecto de la sociedad actual, digamos. Y efectivamente, digamos, hoy, digamos, la rivalidad entre hombre y mujer ha llegado a tal punto que han llegado a confundirse, digamos, y tanto así que efectivamente ya no se puede definir lo que es un hombre o lo que es mujer, y efectivamente desde ese punto sí, se ha eliminado la diferenciación del ser, sí, se ha hecho. Girard no aprueba de esto, al contrario, dice esto es lo que no tiene que pasar, pero pasa. Muy bien. Te agradecemos, Federico. Gracias, Federico. Puede, sin duda que este tema puede dar para mucho y escucharemos en algún momento el pensamiento de Federico sobre esto. Muy bien. Eso, pues, así que todavía no los dejamos invitados para la próxima coloquio porque tengo algunos problemas técnicos, así que no sé muy bien quién vendrá, pero vendrá alguien. Eso. Gracias, Federico. Muy bien. Nuevamente. Gracias. Chao. Gracias. Chao a todos. Chao.